Este podcast fue producido gracias a la convocatoria de Estímulos Corazonarte 2023, Arte y Parte del Progreso, de la Gobernación de Cundinamarca y el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca. Y llegamos a nuestro cuarto capítulo del programa El Camino del Muisca. Nuestro invitado de hoy, exgobernador, exalcalde del municipio de Cota, autoridad indígena por muchísimos años y una persona que definitivamente no podía faltar en este recorrido que busca encontrar, trasegar, resaltar el camino del Muisca y encontrar de alguna manera la forma en la que nosotros los muiscas volvemos a nuestro origen, encontramos ese camino de vuelta al origen y qué mejor forma que hacerlo de la mano y con la guiatura de la voz de nuestros mayores, de nuestras exautoridades y de personas como don Alfonso Fonseca, que nos acompaña hoy en día, pero pues que sea mejor él quien se presente. Don Alfonso, por favor, regálenos una presentación. Hichagui, Alfonso Fonseca, Escachique Kikamuiscacota, Jocaviga Icaonanzuca, Jocaviga Biotis, Jocaviga Queque, Jocaviga Administración Empresas, Jocaviga Muiscón. Soy Alfonso Fonseca, profesor de Química, Biología, Medio Ambiente, Lengua Muiscún y de Administración de Empresas. Exalcalde de Cota, exconcejal, exfuncionario de la Gobernación de Cundinamarca y exfuncionario también de la Alcaldía Mayor de Bogotá en gobernanza del agua y lengua muisca y otras sobre la parte ambiental. Entonces somos oídos. Pues don Alfonso, nosotros primero que todo quisiéramos explorar en la persona. Entonces preguntarle cómo fue ese encuentro que tuvo usted con sus raíces muiscas, si fue desde niño o fue que sintió el llamado pues más adelante, como nos ha pasado a algunos, que entrando ya en la adolescencia, como su merced que nos dijo a mí y a mi hermana cuando yo tendría que unos 15 años que su apellido es esto y es lo otro y que usted es muisca. Sí. Entonces, así mismo, ¿cómo fue ese proceso suyo? Pues a ver, el hecho de vivir en un pueblo como el nuestro, con un nombre muy especial, Cota, Coapoyotá Labranza, participio del verbo cotanzuca, encrespado, desgreñado tiempo, lugar, cosecha. Desde muy niño no quería entender qué pasaba con este nombre, por qué le colocaban Chía, por qué se llamaba Bogotá, Suba, Suachoque, Tenjo, Funza, Tabio, por qué se llamaba Tunja, por qué se llamaba Tiribita, Usaquén. Bueno, me hacía esa pregunta, ¿no? Porque estos pueblos no tenían otros nombres diferentes, ¿no? ¿Por qué nuestro cerro se llamaba Majuy? ¿Por qué una vereda de Cota se llamaba Sietime o Setime? Y sucesivamente, a medida que iba encontrando nombres en el entorno, me hacía esa pregunta. Mis padres, su esencia, pues fueron campesinos indígenas. Mi papá hablaba de la comunidad indígena, pero a veces uno no entendía de qué se trataba. Pero sí tenía la idea de que él tenía un terreno dentro de la comunidad indígena y que nombraban un gobernador, se llamaba en esa época un presidente y la junta directiva de los indígenas. Entonces siempre me hacía la pregunta, bueno, ¿a dónde pertenecemos? Y él me decía, bueno, nosotros somos indígenas. Mi abuelita, por parte de padre y madre, tenían apellidos Fiquitiva, una por madre, y Tibaquicha por la otra. Entonces, además, habían otros apellidos muy interesantes en Cota. Los Neuqué, los Tibaquicha, los Fiquitiva, los Tauta, los Balsero, los Capador, los Quesquera, los Cana, los Tibios y otra serie de apellidos que me interesaban por qué nos llamábamos
diferentes. Sí, yo soy Fonseca, pero balsero. Y eso me inducía a pensar que teníamos algún origen, alguna cosa diferente al resto. Cuando yo termino el bachillerato en Chía, me hacía la misma pregunta. Allá encontré los Canasto, los Socha, los Guacaneme, los Guava, los Quecan y otros más. Entonces me hacía raro, bueno, otros apellidos que no eran Rodríguez Quecan o Quecan Rodríguez, etc. Entonces yo decía, algo pasa. Había hasta chibuques. Entonces, también en Chía hay resguardo. Y también decían que pertenecían a la comunidad o resguardo de Chía. Esa pregunta siempre me la hice, ¿qué pasaba? Pero ya siendo como a los 17 años, había un gobernador que se llamaba Cristóbal Segura, él tenía como 60 años, me conoció, y tenía una máquina de escribir, y entonces le gustaba que le hiciera las cartas para sacar a los alcaldes lo más rápido posible, él los llamaba las papas criollas. Le decía, ¿por qué les dicen papas criollas? Porque alcalde que nombraban los gobernadores en ese entonces, los gobernadores de Cundinamarca, Cauca, etcétera, él les decía papas criollas porque a los 3 meses estaban listos para sacarlos. Entonces, me enseñó, ya la comunidad me vinculó como su secretario y fui aprendiendo muchas cosas de la comunidad indígena de Cota. Entonces, los abuelos, fui conociendo ya las familias, fui a las casas de ellos a tomar tinto, a compartir un rato y me contaban sus historias, ¿no? Yo soy de los Neuque, yo soy de tal familia, los Neuque es una sola familia, pero grandísima. Los Fonseca Balsero también, o los Balseros. Entonces fui conociendo a toda la gente, poco a poco. Y los oficios que se hacían, pues eran unos oficios directamente con la tierra, todos. Aquí no había doctores, todo era con la tierra. La construcción de las casas en adobe y en paja muchas. Después les cambiaron la paja del cerro por paja del trigo. Cuando llegó el trigo, entonces la suplían de eso y luego en teja de barro. Entonces ahí fui conociendo las familias, los amigos y a veces en la escuela compartí con muchos tibaquicha, con muchos fiquitiva, con muchos tauta, con toda la familia, porque aquí no había colegios, era la escuela pública. En Cota hubo colegio por allá hasta más allá de los años 70, por allá como hasta el 78, 80. Entonces todos estudiamos en la escuela. Me conocí a los de las veredas. Entonces ahí yo también me hacía la pregunta, ¿no? Aunque las maestras a veces hacían discriminación con los apellidos especiales, los muiscas, ¿no? Siempre les tenían un tonito. El tonito, como dicen los antioqueños, siempre es cierto tonito. Entonces, yo fui muy amigo de ellos. Yo he vivido toda la vida aquí en el centro de Cota. Y me contaban las historias del Moán, las historias de la montaña. Bueno, me interesaba, me gustaba. Siempre me gustó. Y ya vinculado a la comunidad, comencé a andarla y a conocerla. Y es cuando ya conozco bien las familias. Y me entero de que era la tierra colectiva. Y comenzamos a reestructurar ya en el año. Yo voy a la universidad, en la universidad, yo soy de la Universidad Distrital, y allí pues ya con una visión mucho más clara de la identidad nuestra. Entonces comienzo a generar unos cambios acá y a defender el territorio. Lo primero que hicimos fue cerrar más de 20 canteras que estaban abriendo en Cota, y con un grupo de estudiantes de la Nacional, de la Distrital, compañeros de otras universidades indígenas, hicimos cerrar las canteras ante la CAR.
Eso fue una persecución durante muchos años. Entonces ya veíamos con otros ojos nuestro territorio y comenzamos, ya llegamos a ser, llegué a ser, después de secretario, pasé rápidamente a ser gobernador y comencé a aprender la lengua. Para allá yo quería ir. ¿Cómo fue ese acercamiento que usted tuvo a la lengua? Pues aquí llegan como ustedes estudiantes, muchísimo, toda la vida he recibido estudiantes para tesis especiales, para tesis laureadas, etcétera, etcétera. Entonces me llegó un estudiante de la Universidad de los Andes que quería indagar sobre el origen del resguardo indígena de Cota, de la comunidad, sus escrituras y todas sus cosas. Se llamaba porque ya murió, Luis Biedner. Él fue el decano de antropología de la Universidad de Tunja, de la Universidad Pedagógica. Entonces él, en sus investigaciones, un día me preguntó qué era Cota y le dije, no, es que aquí dicen que Cota fue que don Gonzalo Jiménez de Quesada pasó por un sitio que se llamaba El Placer y entonces se recostó con las indias y entonces las indias le quitaron la cota y por eso se llamó Cota. Entonces me dijo, no, Alfonso, hoy le traigo aquí un diccionario donde está todo el origen de la palabra Cota, de los 116 municipios de Cundinamarca, los 123 de Boyacá y otros más, y todo un lenguaje. Se llama el diccionario de Acosta Ortegón y comenzamos a indagar si verdaderamente Cota no era eso. Hasta hubo una pelea aquí con los historiadores de Cota por eso, por averiguar nuestro origen de la palabra Cota. Y así ya comenzamos a manejar toda esa parte de la gramática muisca. Ya vino y nos visitó el doctor Roberto Velandia, que era un historiador de Cundinamarca, y dijo, no, sí, ustedes tienen la razón. Y eso nos dio pie para conseguir diccionarios y comenzar a identificar que sí hablábamos la lengua. Y la hablamos, los bogotanos la hablan y la gente la habla perfectamente. Por eso con la palabra que le digo, muchas palabras. Por ejemplo, el bogotano habla perfecto el muisca. Ellos dicen ala chato, anoche llegué hincho, vivo en el Chicó, cierto cucho o chino. Toda la traducción es alá, es un sistema galáctico. Anoche, bueno, llegué chato, varón y todo perro. Anoche llegué hincho, hincho es la palabra tierra, planeta Tierra, quiere decir la tierra. Cuando a usted le dicen hincho, le están diciendo, llegaste como la tierra, mijo, lleno de agua y dando vueltas. Mejor descripción no se necesita la NASA para eso. Pero uno no lo comprende. Correcto. Y si a alguna persona le dicen hincho, se pone bravo, se pone bravo. ¿Yo fue con su plata? No, es la traducción textual de esa palabra, de la tierra. Entonces, le dicen alacucho, vivo en el Chicó. Chico es el futuro apoyo, quiere decir niño, jovencito. Y cucho quiere decir mi constante apoyo. Si los argentinos vieran y me escucharan, de pronto se pueden ofender porque ellos hablan también un muisca muy perfecto. Dicen, tengo un chico y una chica. ¿Sí ve? Tengo un futuro apoyo. Una niña o un niño. Chico o chica. Y tan es así que en Bogotá existe el barrio Chico, el que le dio el origen a todo el desarrollo en Colombia, el Chico, pero es en Chico. Entonces, el descubrimiento ya de nuestra lengua, entonces comenzamos a mirar que sí hablábamos lengua muisca. Comenzamos a bautizar todos los lotes del cerro, con nombre le quitamos que Virgen del Carmen. ¿Qué Virgen del Carmen? Piedra roja, piedra no sé qué, ¿qué? Árbol. Bueno, comenzamos a poner nombres muiscas en lugar de el Sagrado Corazón. Entonces le poníamos Tigua, lote del águila. Y así fuimos cambiando. Con el diccionario fuimos cambiando las cosas. Y fuimos encontrando que había una gramática, que ya el Instituto Caro y Cuervo tiene gramáticas completas sobre los estudios que hizo el doctor Duquesne, el padre Lugo, el padre Dade y otros más. Entonces encontró todo ese compendio
que fue ordenado por la reina Victoria y Carlos V y me parece que Felipe III, Felipe II, ordenaron que se debían de hacer gramáticas de las lenguas ancestrales porque esas lenguas tenían algo que ellos no entendían, pero que era necesario que las escribieran las gramáticas. Y entre esas está la lengua muisca. Entonces ya averiguando y comenzándola a manejar, cuando uno dice chite, chi es energía del teo, energía del, y uno le dice al perro chite, le dice fuera la energía del teo. Sí, goscua, lo que me decía ahorita, goscua es felicidad. Entonces, por eso hay términos que los volvieron peyorativos. Entonces, por ejemplo, cuando dicen, uy, viene de la gosca, viene de la felicidad, o tiene una gosca terrible, viene feliz. Son términos muiscas, ¿sí? Y muchas más. Entonces, por ejemplo, esos términos que los volvieron peyorativos son muy nuestros. ¿O el término guaricha? ¿Qué quiere decir el término guaricha? El término guaricha pues, se refiere a las princesas muiscas. Usted no lo encuentra en ninguna parte en otra lengua, sino en lengua muisca. Era la forma de despreciar a la mujer muisca. Entonces le decían guaricha. Entonces, porque los españoles, ellos en sus primeros 100 años casi no trajeron mujeres. Se quedaron felices de ver nuestras indígenas, que no tenían ningún problema en amamantar a sus hijos y mostrar sus partes íntimas, porque así es la naturaleza. ¿Por qué tendría que haber morbo? Por nada. Eso somos. Es como ponerse a mirar un árbol y decirle, ay, no sé qué hacer morboso con un árbol. Sí, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, muchas cosas las volvieron peyorativas. Pero hay muchas cosas que está toda la información ahí. La tiene el inglés, la tiene el francés. Por ejemplo, cielo, la gente dice el cielo está en español que le dicen a la parte de arriba cielo, sino que lo dicen muy rápido. Cielo, agua sagrada, la que está en las nubes, cielo. ¿Sí? Entonces, como decir el tourmequet, está en el francés tour, que es vuelta a tú, que a la vuelta a tu árbol de la vida. Tourmequet es un juego cósmico, es un juego que trajeron los King, que lo trajo Bochica. Bochica no era ningún dios, Bochica era un ser especial. Hasta ahora están aceptando que compartíamos con seres de otros mundos distintos al planeta de las hichas. Me perdona, puedo equivocarme de pronto, al planeta de los hinchos de problemas. Entonces Bochica trajo 100 king, 50 mujeres, 50 hombres, que fueron instructores para todo este sector del planeta Tierra, del planeta Hicha. Bueno, ahí hay dos preguntas. Una, ¿cómo, ese aprendizaje que usted ha tenido de la lengua ha sido de manera autodidacta? O sea, exploración, investigación propia. En parte autodidáctica y en otra parte también con la ayuda de doña ¿qué? María Escribano. María Escribano. Pues que algunos la aceptan, otros no. Pero a mí me ha parecido que si estuvo en la Universidad de la Sorbona y durante más de 35 años hizo unas gramáticas que tengo ahí, algunas, pues algo estudió, ¿cierto? Es historiadora y semióloga. Entonces, imposible que esté inventando. Y ella no le va a hablar a usted la lengua como tratamos de hablarla nosotros para entenderlo. Ella la interpretó. Y lo bueno de ella es en la interpretación en una lengua que tiene semiogénesis. O sea, cuando ella se atreve a decir que tiene semiogénesis, es que nos dice que es la que habla del origen del universo. Y es cierto, es cierto. Yo salgo de la universidad y soy muy ateo, no creo en sus cosas, ¿sí? Pero cuando ella viene y me explica el Chiminicagua, que es una energía cuántica de un estornudo de la nada, me habla que la nada no existe, pero es una especie de materia que no entendíamos y que esa oscuridad estornudó y produjo un cuanto de luz.
y que se hizo en orden creciente hasta formar una gran bola que se expande en energía de alta velocidad por el universo y que forma el todo. Y la explicación la da un indígena nuestro, al cual el padre Simón, ¿se acuerdan del padre Simón? Entonces el padre Simón le pregunta a uno de nuestros indígenas, ¿quién era Dios para ustedes? Y entonces él contesta, Dios para nosotros, no sé qué usted piensa, señor padre. Para nosotros Dios es una energía que está por allá en la bóveda celeste del universo y que constituye el todo. ¿Qué tal que Einstein hubiera oído eso? Se había ahorrado unos añitos de estudio. Sí, exacto, se había ahorrado un poco de tiempo. Pobre Einstein, entonces se le habían ganado los muiscas. Entonces, cuando él explica eso al cura, el cura, él lo llevaron por ahí a un sínodo y por ahí le dicen, usted guarde esa información porque no la puede sacar. Eso es un atentado contra la madre iglesia, porque han dado una explicación matemática y eso no puede ser. Hay que seguirlos anestesiando, mijo. Entonces, la lengua la venimos descubriendo poco a poco. Ya como gobernador, pues, ya con todos esos diccionarios dije, bueno, un alcalde me dice, pero es que ustedes son muy modernos, tienen carros, motos, bicicletas, se visten de todas las... ¿Dónde están sus atuendos? Pero bueno, se las acepto, pero ustedes hablan la lengua muisca, eso no. Cualquier comunidad indígena lo habla, la habla. Y le dije, le hago una promesa, que mientras yo viva voy a averiguar sobre esa lengua y la voy a hablar. Y le voy a demostrar que la hablamos. Y entonces, como dijo algún cura, en eso andamos, mío. Pero no de carro, sino en ese tema. En ese camino. Sí, en ese camino. Entonces, seguimos primero con Estela González de Pérez, una profesora, una lingüista del Instituto Caro y Cuervo. Fue la primera con que estuvimos hablando. Dije, yo quiero rescatar y hablar muisca. Y me dijo, no, esa lengua se murió. Le dije, pero míreme a mí. Es que esta sí es una pinta muisca, señora. Dijo, pues hable tuneo. Le dije, pues si yo hablo tuneo, pues soy un indio tuneo. Dijo, pues entonces hable cogi. Le dije, pues es que si yo hablo cogi, pues soy un indio cogi. Yo quiero hablar mi lengua. Con eso me identifico. Y hasta la fecha, pues con todo el proceso de investigación, de aprendizaje, de identificación y de todas esas cosas, pues me siento satisfecho porque sí hemos encontrado la respuesta. Porque sí es una lengua diferente, lo que hemos averiguado profundamente, pues con ella, con Lugo, ahora en ese año que yo comencé a aplicar la lengua muisca en el 86, 87, 1987. Entonces me dijeron que eso era una locura. Me dijeron, pero ¿quién se va a poner a hablar una lengua que ya murió hace mucho tiempo? Eso es una locura suya. ¿Quién se va a poner a hablar eso? Pues hoy me siento satisfecho porque puedo interpretar muchas cosas. Porque es la lengua de la parábola, es cierto, cierto. Y la lengua aglutinante, y con esa usted puede saludar en todos los idiomas que quiera. Si quiere lo saludo en todos los idiomas que me he aprendido. No, yo creo que de pronto el tiempo no nos alcanza que nos Pero saluden es que es todos. rapidísimo, es que es rapidísimo. Good morning, bonjour, buongiorno, guten tag, guten morgen, ohayo gozaimasu, ni hao, dobre ubro, ai hao seyo, bon dia, droboi tume, salamo alayako, kalimur sin chao, bon dia. En las lenguas nuestras, por ejemplo, en Kogi, Muzakwe, en Kogi, Watsamara, en Guayú, Titunabie, en Huiva, Sumillano, en Cancuamo, Puangui, en Inca, Italman, en Paez, Atpuya, en Quechua, y en el nuestro, Chohuise o Chisue, en el Muisca. ¿Sí ve que no era? Sí, yo pensé que era que nos iba a dar un saludo así. No, entonces, fíjese, yo para las lenguas re malo, pero mire, ahora usted puede hacer un baile, son integrales, son derivadas, son máximos, son mínimos. Es un baile integra y desintegra, integra y desintegra.
Entonces, es interpretar las cosas en el entorno ambiental, en el entorno del todo. Entonces, todo es matemático, es una lengua matemática. ¿Por qué una casa muisca es circular? Porque es un calendario solar, porque es un calendario lunar, porque es un calendario biológico y porque es un calendario astronómico. Y de una le explica el origen y se convierte en un reloj en el día. Capta exactamente todos los solsticios, los equinoccios, las épocas, hasta los movimientos en la noche de las constelaciones de Orión, la constelación del Carro, etcétera, la Cruz del Sur, todo lo va manejando. Entonces, ahí hay muchas respuestas de las matemáticas, de los ciclos lunares, de la vida, de todo. Hay un conocimiento que está dormido ahí. O sea, que tenemos que volver como a trabajar, a reinterpretar, a reaprender, ¿o cómo es la cosa? A reaprender, a quitarnos la venda de los ojos. Nosotros estamos muy anestesiados con las culturas europeas o con las culturas norteamericanas. Y ellos son sajones, ellos pertenecen a otra cultura, ensayo-error. Nosotros no tenemos ensayo-error porque eso ya fue demostrado en tiempos ancestrales acá, la medicina y otras cosas. Entonces está demostrado. Entonces no más sino mirar, estudiar, leer y analizar. Y vivirlo. Ese sería como el camino para volver a despertar como ese saber en el Exacto, pueblo no es muisca. retroceder. ¿Será que retroceder es cuando yo le hablo a usted en varias lenguas? ¿Será que retroceder es cuando yo le hablo a usted integrales, derivadas, máximos y cuando le digo que la palabra ikausnanzuka es la palabra química en muisca? Y que cuando uno hace una reacción o a un cambio social tiene que entrar por el desorden, porque el caos, dice inicio del caos, y suka el orden nuevamente. Sin desorden nunca, sin caos nunca habrá algo nuevo. Y caos no suka. Este país o los otros, si quieren cambiar, tiene que haber caos. Y después vuelve el orden, porque hay cambio. O sea que el caos fue, por ejemplo, esa nada que dio origen al todo y que se expandió a través del universo y a la que llamamos Chiquinigagua. El caos, la luz, siempre el cambio de energía en todo el universo ha causado caos. La Tierra está en caos. La Luna debe estar en caos. Todos tienen que estar en caos porque tiene que haber movimiento. A nivel molecular, a nivel atómico, a nivel macro. Aquí pues están todavía los volcanes, los movimientos del aire, los movimientos tectónicos. Bueno, todo este planeta, hasta lo que llamamos humanidad, está en un caos. No sabemos para dónde agarrar. ¿Sí? Y como no entendemos, decimos, no, es que Dios lo dijo así. Entonces, ¿sí? Estamos en un caos. Y el caos surge hasta la vida misma. Exacto, después hay un orden. ¿Sí? Matemático, exacto, preciso, cuántico, no hay nada que hacer. Don Alfonso, su merced hace un momento nos dijo o nos habló de los seres especiales que vinieron con Bochica, que no era un dios y que... Bochica no era un dios, un ser especial que vino aquí a Cota. ¿Esos seres especiales dejaron de venir o cómo es la cosa ahí? ¿O qué sucedió? ¿O perdimos nosotros el interés o el derecho o la capacidad de verlos? Pues como estábamos tan atrasados y éramos y todavía seguimos contaminando los ríos, el aire, y todo, nos consideran unos seres bárbaros, terribles, sin orden, ¿sí ve? Sin orden. Entonces, pues nos instruyen y nos dejan cosas fundamentales. No sabemos dónde puedan estar o cómo, o la información que quedó en algún lado o no la hemos sabido interpretar. Todos esos petroglifos, jeroglíficos y todo eso que tienen las piedras desde antes de los muiscas, que pertenecen a la época Herrera. A los Herrera. Ya estaban. Pues don Alfonso, vamos a explorar la cosmovisión, la cosmología, lo que su merced se quiera regar de ahí para adelante, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente capítulo, porque es que hablar con su merced nos carga 2 capítulos inevitablemente. Yo sabía que esto iba a pasar. Entonces en el siguiente capítulo vamos a hablar de eso.
Entonces hasta aquí este capítulo. Le pido por favor, don Alfonso, que nos regale como un mensaje de expectativa para que la audiencia no se pierda el siguiente capítulo, en el que hablaremos de la cosmovisión, de la cosmología, del Chiminegagua y de todas esas cosas como más trascendentales del pueblo muisca. Bueno, primero Muisca quiere decir el hombre rojo, el hombre trino, el hombre séptuple, el hombre tamuy y el hombre bípedo en el planeta Tierra. Fuimos los primeros, nos dejaron la lengua más importante del planeta y a través del Muisca le dejaron el mensaje a la humanidad para poder entender su viaje en el espacio del planeta, de este carro, de esta nave grandísima. Hoy estamos en una nave que se llama el Kinfa, Kinfaso, energía de la luz, se llama así acá. Entonces, en esa gran nave que representa el planeta Tierra, porque es cuadrada, entonces todo lo cuadrado representa el planeta Tierra. Vamos en un viaje que vamos a charlar por qué estamos a gran velocidad, que no nos damos cuenta cuánta velocidad, 650.000 kilómetros por segundo, algo así. Entonces, vamos a contarles por qué teníamos nuestra forma de pensar en los dioses, nuestro origen humano y también nuestros usos y costumbres, cómo nuestra lengua está metida en todo, cómo la simbología está en todo y cómo podemos vivir sabroso interpretando la vida. Todos los esperamos. Muchas gracias. Para el siguiente capítulo los esperamos. Que no se pierdan la narración de don Alfonso Fonseca contándonos de la cosmovisión muisca. En el máster de sonido, Juan Pablo Guzmán. En la producción, Camila Guzmán. Y para ustedes, José Luis Robles. Muchas gracias. Secavillusca. Agradecemos la colaboración del Centro Tincuy del Politécnico Gran Colombiano para la realización de este proyecto.